Hola a todos, bienvenidos a una transmisión más donde vemos empresarios y emprendedores que nos abren las puertas de su negocio, que nos cuentan acerca de sus negocios, de sus experiencias y que nos comparten todas aquellas cosas y razones por las cuales podemos y por qué tener negocios digitales funciona. Muy bienvenidos, soy Adriana Gómez, consultora de negocios y emprendimiento, y hoy tenemos acá a Inma, Inma de Pasionistas. Inma está ubicada en España. Inma, ¿cómo estás? Muy bien, Adriana. Súper feliz y agradecida de verdad de que me hayas dado esta oportunidad, este espacio de compartir contigo y con tu comunidad, que sé muy bien lo que esto significa y todo el trabajo que hay detrás. Así que súper feliz y agradecida. No, Inma, para mí de verdad es un placer poder presentarte aquí con mi comunidad y que todo el mundo vea lo que haces, porque de verdad lo que haces, al igual que el título, y que el nombre de tu negocio realmente de las redes es con pasión, pasionistas. Inma, ¿por qué, antes de entrar en la charla y antes de presentarte, quiero preguntarte por qué el nombre de pasionistas? ¿Debido a pasión o por qué? Bueno, sí, sin duda que sí, que la pasión para mí es el motor que lo mueve todo y cuando creé esa cuenta, pues de alguna manera yo tenía esa iniciativa y ese compromiso, esas ganas de acompañar a otros a través de ahí, ¿no? De encontrar la pasión que a cada uno le mueva para construir sus negocios, sus proyectos vitales y profesionales y bueno, me enamoré del nombre y de momento, pues ahí sí, ahí estamos, sí. A mí me encanta ese nombre y me encanta lo que haces, pero bueno, para no irnos más allá, quiero presentarles quién es Inma y les voy a leer una pequeña biografía. Tras 17 años en el mundo corporativo, en una multinacional, decidió dejarlo todo para embarcarse en el viaje más largo de su vida, un camino de descubrimiento interior para consigo misma. Se ha formado en muchas cosas, pero siempre son aquellas que tienen que ver con el desarrollo humano, las que más le emocionan y le hacen sentir que es por ahí el camino. Project Manager digital, acompañando a negocios conscientes a desarrollar proyectos, coach ontológico, coach creativo, y actualmente se está formando en terapia sistémica a través de las constelaciones. Siente que todo es evolutivo y pues que nada es permanente. Por lo tanto, los servicios tampoco y los va variando conforme va pasando el tiempo. En este momento, Inma se encuentra en un proceso de cambio, de dar un paso más con su negocio y está mirando cómo lo va transformando. Así que, sin más preámbulos, aquí está Inma y nos va a contar un poquito de todo, pero la charla de hoy es la creatividad y la espiritualidad van de la mano. Inma, bienvenida y cuéntanos por qué este título. Pues muchas gracias de nuevo, Adriana. Y bueno, me emociona mucho compartir esto porque he llegado a este punto después de ya pues un camino recorrido, evidentemente, y de mi propio camino de desarrollo personal y de mi propia experiencia. Entonces, a lo largo de este camino me he ido dando cuenta y me sigo dando cuenta de que la creatividad y la espiritualidad tal y como yo la entiendo, y ahora es lo que os voy a compartir, pues siento que son una, que van de la mano, que están totalmente unidas. Bueno, si bien es cierto que primero me formé en coaching ontológico bajo un programa de ICF, luego me llamaba mucho ese ámbito de la creatividad también y entonces decidí sumergirme en otro programa de coaching creativo. Porque bueno, sí que sentía esa curiosidad y sigo sintiendo esa curiosidad a través de muchas cosas y es por ello también que me considero una persona multipotencial y multiapasionada. Yo desde pequeña no tenía una vocación concreta como otras personas, nunca la tuve y confieso que eso durante muchos años se convirtió en una gran frustración para mí.
Entonces, bueno, a lo largo de estos últimos años y después de abandonar ese puesto en una multinacional, un puesto fijo que parecía algo estable para toda la vida, podría haber sido para toda la vida, pero yo ya sabía desde hacía mucho tiempo que no era para mí, pues quise seguir indagando en otros ámbitos. Y al fin y al cabo, lo que yo siento que yo soy hoy es el camino de todo ese recorrido y de todas esas experiencias y formaciones juntas. Y si hay algo que me represente precisamente es la curiosidad por esos distintos ámbitos y el ir formándome e informándome en distintas cosas para luego poder unirlas y así poder acompañar a otros. Entonces, creo que una de las dos de los ámbitos más relevantes en mi camino, aparte por supuesto, la parte organizacional y que por eso también soy project manager, pues es la creatividad, mi interés por la creatividad y no cabe duda que también por el desarrollo humano. Entonces, hoy quiero presentaros bueno, o quiero exponeros, ¿no? ¿Qué significa para mí cada uno de estos conceptos? He preparado una breve exposición, voy a intentar sintetizar, voy a intentar ser concreta, pero sí que me gustaría, mi objetivo es trasladaros que vayáis viendo y que podáis ir asociando por qué están tan unidas una cosa a la otra, ¿vale? Así que pues muchas gracias a Adriana y voy a ello. Bueno, pues por un lado he traído algunas notas y las voy a ir mirando, porque no quiero dejarme nada. Bueno, existen distintas miradas con respecto a la creatividad y a la espiritualidad. Yo hoy, por supuesto, os voy a compartir la mía y digo hoy porque, como bien nos ha dicho Adriana, somos evolutivos y por tanto yo también estoy en una evolución continua y gracias a los conocimientos que voy adquiriendo, mi nivel de conciencia va aumentando y eso me permite poder cambiar, evolucionar y cambiar de decisión también. Por eso digo que hoy esta es mi opinión. Entonces, hay algo muy relevante y común, tanto para el desarrollo de la creatividad como para el desarrollo espiritual y humano. Y aunque para muchos puede estar sobrevalorado, verdaderamente yo siento que para crecer en ambos ámbitos se necesita salir de la zona conocida, porque ahí, amigos y amigas, pasionistas, ahí es donde sucede la verdadera magia. Y para eso, por supuesto, es necesario atreverse. Bien, pues hay muchos significados de creatividad y hay muchos expertos que nos hablan de ello y yo he recogido el significado que para mí, como digo, a día de hoy me parece más relevante. Para mí, creatividad es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de crear desde que llegamos a este mundo. Porque si no fuese así, de hecho, no hubiésemos sido capaces de llegar hasta donde estamos hoy. La creatividad nos ayuda a resolver conflictos y a atravesar nuestros propios retos. Va más allá de pintar un cuadro o componer una canción. De hecho, he recogido una nota de Picasso que dijo, todo niño es un artista, el problema es seguir siendo un artista cuando creces. Y ahora veremos un poco más el sentido de esto y por tanto por qué, hablando de creatividad, ya esto lo podemos unir con ese desarrollo espiritual y humano que está dirigido a lo que cada uno de nosotros tenemos bien dentro. Bueno, pues hoy en día, si os fijáis, la creatividad es un concepto que se utiliza en el trabajo, en la educación y por tanto también en el desarrollo humano. Y a mí me gustaría presentaros como las dos grandes columnas que recogen la creatividad. Porque por un lado la entendemos como algo que nos llega verdaderamente de manera natural, orgánica e intuitiva.
¿no? Bien o sea, si podemos decirlo como algo que es innato, que nos llega al ser humano y que es verdad también pues que hay ciertas personas que vienen con ciertas habilidades que la mayoría de las personas entendemos como más creativas, ¿no? Imaginaros pues un niño que empieza a cantar desde bien pequeño o que empieza a pintar desde bien pequeño o otras habilidades que nos quedamos como, wow, o sea, pero ¿cómo es posible que ya a esa edad tenga la capacidad de llegar hasta ahí? Bueno, pues sí, efectivamente, cada uno tenemos nuestros propios dones, habilidades y en algunos casos unos son muy evidentes y en otros casos necesitamos profundizar un poco para encontrar esos dones y entonces poder transmitirlos al mundo. Bueno, por un lado está, como decía, esa parte orgánica y por otro lado está la estructura del proceso creativo, que también existe. Y ahora aquí voy a explicar rápidamente qué significa eso. Pero antes hay cuatro conceptos muy relevantes hoy en día em, que nos permiten adentrarnos en la creatividad. Por un lado está el pensamiento lateral, el pensamiento divergente y las ideas disruptivas. He dicho cuatro, pero son tres. Son tres los que tengo recogidos. Bueno, ¿qué significa el pensamiento lateral? El pensamiento lateral nos permite encontrar maneras de solucionar un problema a través de ideas poco comunes, buscando conceptos muy alejados. Y fijaros qué importante es esto y qué relación puede tener también en el propio desarrollo humano y cómo necesitamos de la creatividad para cuando estamos realizando o llevando a cabo nuestro propio proceso de desarrollo personal. Porque cuando tenemos un conflicto vital o cuando pasamos y somos acompañados por un proceso de coaching, eh, ¿dónde nos lleva el coaching? El coaching simplemente nos lleva a plantearnos opciones que probablemente hasta ahora no estábamos teniendo en cuenta. Por lo tanto, desde ahí, eso es creatividad y por eso lo aplicamos también al desarrollo humano, porque necesitamos salir de un posible bloqueo gracias a esas preguntas que en muchos casos, como digo, una persona, un profesional coach es lo que hace, ¿no? Y es lo que ese es el espacio que nos abre y que nos brinda. Entonces, aquí, como veis, ya vamos uniendo cosas, ¿no? A través de por qué la creatividad y el desarrollo personal están totalmente unidos y van de la mano. Bueno, el pensamiento divergente, sin embargo, es esa técnica creativa para generar múltiples soluciones, es decir, la lluvia de ideas que todos conocemos. Nos reunimos un equipo de personas o un conjunto de personas y aportamos ideas para encontrar soluciones que a lo mejor de manera individual no hemos sido capaces de llegar hasta ahí. Y luego las ideas disruptivas es el volumen de las ideas, es decir, cuanto menos comunes, pues más disruptivas. Bien, ¿qué ocurre dentro del proceso creativo? Bueno, pues fijaros que sentirse creativo a primera vista puede parecer el tener la bombillita de las ideas encendida continuamente. Sin embargo, mm, bueno, podemos tener múltiples ideas todos los días y que muy poquitas de ellas se materialicen y se conviertan finalmente en algo tangible y real, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre ahí? Porque, como digo, una persona puede tener muchas ideas, pero que no se lleven a cabo. Esto nos lleva a reflexionar sobre que el proceso creativo pasa por distintas fases desde que nos llega la idea hasta que, como digo, se materializa o no, porque muchas veces se queda por el camino. Y es que durante el proceso creativo nos podemos encontrar bloqueos, inseguridades, la necesidad de la perfección, ¿verdad? Que nos retiene ahí, y esto lo sabemos muy bien las emprendedoras, cuando lo cambie, cuando me sienta que está mejor, cuando tal, hasta entonces no lanzo, no lo comparto, no lo comunico, el miedo al juicio. ¿Quién no ha sentido miedo al juicio, al que van a decir si digo esto, ¿no? Entonces es ese miedo a exponerse.
Y de nuevo, todos esos miedos y esas emociones tienen que ver con nuestras propias experiencias vitales. Entonces, aquí, por ejemplo, yo os haría la pregunta de ¿por qué creéis que un niño, cuando quiere aprender a montar en bici, se cae y se levanta una y otra vez? Pues bien, eh, yo creo que necesitamos tener un objetivo y una pasión, ¿no? Que es lo que lo que os comentaba antes sobre mí, ¿no? Es esa fuerza que nos mueve y nos mueve hasta alcanzar ese objetivo, y no importa si me caigo, me vuelvo a levantar y continúo porque sé que eso forma parte de mi misión, y es esa gasolina que me mueve. Eso es importante. Pero es más importante casi todavía llegar a comprender que el error, la caída en este caso, forma parte del aprendizaje y forma parte también del proceso creativo. Bueno, pues todo esto se utiliza en distintos ámbitos: el arte, la tecnología, la ciencia, la educación, los negocios, hasta en el gobierno se utiliza la creatividad. Y por supuesto también en nuestro propio camino de desarrollo personal, como decía. Y porque necesitamos ampliar nuestra mirada para encontrar otras posibilidades cuando estamos ahí, ante ese posible bloqueo creativo. Es posible que en algunos momentos pues sintamos una falta de desconfianza en nosotros mismos, o bueno, estamos buscando un cambio y queremos conseguir un objetivo y tenemos que atravesar las distintas fases del proceso. A mí la definición que verdaderamente o el concepto que más me gusta asociar a creatividad es libertad. La palabra libertad para mí dice mucho del sentido que yo doy a la creatividad, y de nuevo eh, el concepto de libertad vuelve a tener muchísimo que ver con la espiritualidad tal y como yo la entiendo. Es gracias también a la unión de dos conceptos o de dos cosas que conseguimos unirlas para tener la oportunidad de crear algo nuevo. Y normalmente ya se hace en base a algo que ya conocemos. Unimos dos cosas y entonces creamos algo. Bueno, y por otro lado está también la libertad de pensamiento, que en definitiva es esa posibilidad de ser libres, ¿no? De poder romper con estereotipos, romper con las reglas y romper con muchos paradigmas que hoy nos acompañan bueno, y nos limitan en muchos casos. Entonces, para conseguir esto necesitamos romper con esos demonios que a veces tenemos aquí y que nos dicen: no soy creativa, ¿quién soy yo para hacer esto? ¿No? Hay muchas personas que, bueno, hemos pasado por ahí, y aparece ese pequeño demonio ahí hablándonos y diciéndonos eso. Es curioso también, y sobre todo en el ámbito emprendedor, continuamente escuchamos en marketing que una clave fundamental para generar atención es hacerlo diferente, ¿verdad? Y sin embargo, la gran mayoría acaban haciendo lo mismo, simplemente por el hecho de no salirse de lo aceptado o de lo que aparentemente está establecido por la sociedad. Entonces, eso para mí se convierte en una gran incoherencia. En muchas ocasiones veo a personas que verdaderamente no es que tengan referentes, es que se quieren convertir en la persona que no son. Y eso nos hace sufrir muchísimo, porque eso es un desgaste de energía tremendo, ¿no? El querer hacer las cosas como otra persona cuando tú no eres esa persona. La conclusión de esto, y con esto acabo la parte de creatividad de una manera, como he dicho, muy sintetizada, sería que solo te diferenciarás de los demás siendo tú misma o tú mismo, puesto que solo tú has nacido ahí, has tenido esos padres, has vivido esas experiencias, te has formado en determinadas cosas, vives las emociones de una determinada manera y tienes tu propia manera de ver el mundo, que es la tuya.
Solamente a través de esa manera podrás verdaderamente diferenciarte del resto. Y bien, ahora paso, si quieres hacer algún comentario, Adriana, con Sí. respecto a esta parte, genial. Y así bebe un poquito de agua. Claro, claro, para darte espacio a que respires un poquito. Inma, mira, de verdad que no puedo estar más de acuerdo contigo y me quedo con muchas cosas. Tomé nota mientras estabas hablando de cosas súper interesantes y de cosas que estoy aprendiendo contigo, como es el tipo de pensamiento lateral, divergente, las ideas disruptivas. El del tema de las ideas disruptivas lo manejaba un poco más y lo trabajaba, o sea, mucho en mi negocio, pero, pero siento aún así que en el tema de creatividad muchos estamos atados o nos sentíamos atados y sobre todo cuando trabajamos para empresas, cuando éramos empleados. Y porque por más que tengas una posición y que te pidan crear de pronto algún proceso, alguna cosa, siempre hay algunos lineamientos de los cuales no te puedes salir y te encasillan y como que es como que te cortaran las alas y yo más de una vez utilicé ese término, es que me estás cortando las alas, es que no puedo. Y cuando eres emprendedor y sales y tienes tu propio negocio, ya no es que nadie te corte las alas, es que te da miedo volar. Y Total, o total. sea, y es así, sí, lo hago, pero es eso, lo que decías tú, el miedo al juicio. Y de verdad, cuando empezamos a salir o ampliar la zona de confort y nos damos cuenta que más allá existe otra yo, otra manera de pensar, nos redescubrimos y podemos empezar a mirar qué otras habilidades tenemos, es donde, como dices tú, llega la magia. Y me quedo con esta frase, solo nos diferenciamos de los demás y somos nosotros mismos. Ima, me ha encantado, pero no te quiero cortar para que continúes. No, y gracias Adriana, no me encanta lo que comentas y de repente cuando hablabas me has llevado, ¿no? Al mundo de la empresa y cómo las personas que tenemos la creatividad, todos la tenemos, como viene dicho, pero cuando nos sentimos que la creatividad está encendida y está ardiendo y no la podemos expresar, wow, eso es muy frustrante. Entonces ahí es donde cuando muchos estamos trabajando por cuenta ajena y vemos que no cambia, que no puedo permitirme expresar lo que yo tengo dentro, pues nos vemos obligados sí o sí a dar ese paso y a convertirnos en emprendedores o a cambiar nuestro modelo. Podemos trabajar también en otros sitios, o sea, y una cosa no es mejor que la otra en absoluto, simplemente es que cada uno encuentre su lugar. Genial. Bueno, Sí, sí, Adriana. totalmente, totalmente, porque Ima, cuando nosotros como que tenemos esa libertad y tenemos nuestro propio negocio y empezamos a darnos cuenta de qué podemos crear, en qué podemos ser diferentes o cómo empezamos a mostrar, yo creo que eso hace parte también de nuestra marca personal, de nuestro distintivo, de quién soy yo. O sea, yo tengo clientes que me dicen, Adriana, es que a mí no me gusta hacer un reel de risa. Y a mí me encanta, o sea, a mí me encanta reírme, pero yo soy así, o sea, y eso no quiere decir que yo esté tergiversando o haciendo daño a mi marca personal, no, es que dentro de las cosas del marketing también está aquellas cosas que captan la atención, que es la risa, el si ves algo en lo que te puedes reír, en lo que puede enganchar, o sea, hay muchas cosas en la vida diaria y cuando somos emprendedores lo que sucede con nosotros mismos, lo que sucede incluso con algunos clientes, esos temores y esas cosas por las que vamos pasando, que al inicio son angustia, pero que posteriormente, cuando ya las miramos en retrospectiva, ya vemos que a lo mejor eso nos causa risa, ¿ok? O sea, cómo la angustia pasa a ser una risa y pasamos a mirar las cosas de otra manera, o sea, con otros ojos, pero todo está, como dices tú, en un proceso. O sea, la idea que yo tengo ahorita de creatividad o como estoy montando algo, no va a ser la misma si yo, por ejemplo, me acuesto, lo dejo reposar y al otro día yo hago mucho eso con los textos. Cuando quiero escribir algo,
o estoy escribiendo para mi blog, lo que sea, escribo en las noches y en las noches como que me inspiro, saco todo y me acuesto y al otro día vuelvo a leerlo y cuando lo leo digo, le hago mejoras, le hago cambios y digo, mira, sí, esto no sé qué estaba pensando que lo coloqué, mejor coloquémoslo de esta manera, pero es eso, siempre tenemos una mirada diferente y todo en la vida depende desde la óptica en la que se mire. Mm, qué bueno, Adriana. Es que has dicho algo muy importante y es esos reels que tú haces divertidos. Pues yo creo que la clave, la cosa está en no lo hago. Adriana no lo hace porque lo hacen otros, ¿no? Adriana lo hace porque lo disfruta. Y conecta con ello y forma parte de su esencia y te encuentras cómodo con ello. Yo siempre digo que es que no existe una sola fórmula ni una fórmula perfecta, porque aquello que puede ser muy bueno para ti, pues a lo mejor a mí no me viene bien. Es evidente también, bueno, pues que hay una serie de cosas, ¿no? Que nos pueden invitar a hacer las cosas de una determinada manera porque hay algo que está funcionando en el mercado, hay ciertas estrategias que funcionan y es necesario que las conozcamos, que se compartan, pero luego siempre que las valoremos y que veamos verdaderamente si eso está conectado con mis valores y con quién soy yo. ¿No? Para poderlo llevar a cabo de una manera disfrutona y no desde la exigencia y el tengo que, porque eso se vive entonces como una imposición y un desgaste de energía tremendo. Mm. Y es que, Inma, ahí justo con lo que mencionas, uno tiene que estar cómodo con lo que hace y con lo que hace en su negocio y con lo que hace en la vida, porque cuando estamos en un nivel de exigencia, o sea, la vida se nos va complicando y nosotros somos quienes la complicamos tal vez más con nuestra manera de pronto de un pensamiento diferente, de empezar a ver las cosas por donde no son. Y cuando nosotros no estamos disfrutando lo que hacemos, es donde empezamos a complicarnos la existencia. Y si para mí hacer reels no es lo mío, sino hacer unos carruseles o no aparecer o sea, hacer otras cosas diferentes, pues hacer lo que más nos gusta. Porque sí, existe en marketing y a nivel de redes sociales existe muchas maneras de llamar la atención, pero lo más importante es que uno se sienta cómodo con lo que está haciendo. Si yo no me siento cómodo con lo que estoy haciendo, pues mejor, o sea, me pongo a salir al mercado de otra manera, ofrezco mis servicios y mis productos de otra manera. Pero sí, no se trata de una copia, se trata de ser nosotros mismos y sacarlo. Yo tengo clientes que dicen, es que yo no puedo hacer el ridículo en las redes, pero cuando tú vas a ver, lo que hacen es colocar imágenes y cosas de otra persona y pues tampoco eso es una marca personal. Nuestra marca personal o nuestra marca comercial tiene que tener ese distintivo y esa creatividad. Y así como tú lo tienes y voy mucho a tu negocio, Emma, porque todo lo que pones con esos colores, la manera en la que haces tus reels, la manera en la que comentas y sacas un mensaje de algo chiquito, empiezas a explayarte, es de verdad una creatividad enorme y admirable. A mí me encanta, siempre me encanta leerte, o sea, siempre entro y leo porque detrás del post o de Gracias. algo está el contenido que dices, wow, o sea, de verdad. Y eso es lo bonito y eso es lo que capta, o sea, no importa qué tan despacio vayamos, lo más importante es como no parar y saber muy claro el objetivo. Así es, Adriana. Muchas gracias por lo que compartes, porque con respecto a lo que yo publico, y confieso que no estoy muy activa, ¿eh? En redes ahora mismo. Voy por temporadas, pero no estoy tan activa, pero verdaderamente es que cuando lo hago me gusta. Pues sí, me gusta compartir desde el corazón y desde lo que siento. Entonces es así, es así. Hay veces que puedo utilizar incluso un reel que no haya creado yo, pero desde luego siempre va acompañado de un mensaje y una reflexión muy personal y muy profunda. Y desde luego en la mayoría de casos también a todo aquello que comparto, pues
tiene que ver con mi propio aprendizaje e historia vital y siento que esa reflexión puede ayudar a otros, así que a mí me gusta escribir y en algún caso me han dicho, ay Inma, es que a veces son muy largos y es como, bueno, pues... pues mira, es que si no lo hiciera así, unos son largos, otros son más cortitos, pero es que si no lo hiciera así, entonces no sería mío. Entonces no sería mío, porque a veces tengo esa necesidad de compartirlo y me me faltan caracteres en, en el post de Instagram. Ya sé. Pero sí. No, no, me identifico contigo porque mi esposo me dice, eso tan largo nadie lo va a leer. Y es que encontramos en el mundo, en el mundo de las redes, gente que no lee, gente que solamente se queda con el reel, con el single post, con la foto, con lo que hay ahí y no baja a leer la descripción. Encontramos de todo. Exacto. Pero también una cosa importante, y no quiero dejarlo pasar a lo que has mencionado, y es que en las redes sociales lo más importante es que no hay que estar publicando todo el tiempo. Y un objetivo mío, por ejemplo, este año es tener un tiempo más consciente en las redes sociales. Más que estar perdiéndome en las redes sociales, también es estar publicando yo todo el tiempo porque es tiempo de generar contenido, cantidad de veces donde tú dejas de hacer otras cosas que son importantes también para tu negocio. Entonces, aquí es saber que el día que publiquemos, lo que publiquemos lo hagamos con ese conocimiento, con el corazón, que estemos conectados, que lo que hagamos no sea por publicar y por salir del paso, sino que realmente sea algo que ayude a nuestra comunidad, que aporte, que dé valor, que genere ese valor que nosotros queremos dar. Exactamente. Muchas gracias, Adriana. Bueno, y ahora vamos a pasar a la otra parte, ¿no? Que sería el compartiros el concepto, vaya, tan profundo de espiritualidad, tal y como yo lo veo. Bueno, la espiritualidad visto para mí como la búsqueda de nuestro propósito, ¿no? Para mí la espiritualidad lo es todo, pero para denominarlo y que se entienda, pues es la razón de nuestra existencia, es la conexión con nuestra verdadera esencia y con nuestra conciencia más profunda. Em, la espiritualidad en algunos casos, porque hay quien se lo cuestiona, puede estar complementada con nuestra religión o no, porque pueden ser dos entes totalmente diferentes. Para mí lo verdaderamente importante es pasar lo inconsciente a lo consciente. El amor, las emociones, los valores, los apegos. Y vaya, de aquí viene el sentido, ¿no? El que muchas personas hablan hoy en día de tener un negocio consciente o un servicio consciente que esté coherente con mi propósito y con mis valores, como bien decíamos antes, que sea respetuoso conmigo, con los demás y por supuesto con el planeta. Entonces, esa sería, digamos, la descripción global y genérica de cómo yo entiendo la espiritualidad y no es necesario, o sí, para quien lo quiera, profundizar en temas de chamanismo, ¿sabes? De velas, de inciensos, que también me apasionan y lo confieso, porque yo soy así, pero no es eso, ¿vale? Es lo que acabo de decir, es esa búsqueda de nuestro propósito y siento que eso se hace y nos lo proporciona el desarrollo y la profundización en nuestra propia espiritualidad. Y con esto hay una pregunta muy importante que nos trae la espiritualidad desde mi punto de vista y que venimos escuchando mucho, y es de ¿quién soy yo? ¿No? Eso es lo que a mí me ha llevado a profundizar en este ámbito. Cuando llegó un momento de mi vida, hace ya unos cuantos años, bueno, diría que me lo estaba preguntando siempre, que me lo he estado preguntando siempre y todavía hoy me lo sigo preguntando a menudo, aunque siento que ya me voy acercando al que es mi verdadero camino, también es verdad.
Em, la realidad es que conforme vamos creciendo y vamos transitando distintas etapas de nuestra vida, pues nos encontramos, y es muy significativo que a partir de los 35, 40 años nos llegue esa pregunta, ¿sí? De quién soy yo y cuál es mi propósito de vida. Em, muchos vivimos también una posible crisis existencial al sentirnos desorientados y en muchos casos incluso diría que pues fuera de lugar, ¿no? Estamos trabajando en una empresa o en un ámbito que sentimos que no es el nuestro verdaderamente, pero por algún motivo estamos ahí atrapados y por eso antes hablaba también de los apegos. Me consta además que durante estas crisis muchas personas dicen sentir el que están viviendo, se sienten como que están viviendo una vida que no es suya. Esto es algo súper relevante. Em, y con eso he sintetizado las cuatro grandes etapas de la vida que que todos vivimos. Por un lado está la etapa infantil, la niñez, la adolescencia y la edad adulta. En la etapa infantil somos totalmente dependientes de nuestros padres, los necesitamos para alimentarnos y en definitiva para sobrevivir. En la etapa de la niñez, atención porque esta es verdaderamente relevante, bueno, seguimos necesitando a nuestros padres y se convierten en nuestros referentes. Integramos sus conductas, valores y formas de ver el mundo. En muchos casos se dice además que es el momento en el que muchos se tragan a sus padres. Y de alguna manera y con el tiempo, esas conductas de manera consciente o inconsciente acaban saliendo a la luz. Importante eso es para luego lo que os voy a compartir. Luego está la etapa de la adolescencia. Esta es interesante también. Abro paréntesis porque tengo dos niñas de 13 años y estamos también, y estamos entrando en una etapa intensa, intensa, intensa. Uf, y qué interesante porque la de cosas que me están trayendo, la de aprendizajes que me están mostrando, cómo están haciendo de espejo y lo que estoy aprendiendo con esto, y cierro paréntesis. Entonces, la adolescencia es esa etapa donde se enciende la llama, donde se enciende la llama y comenzamos a sentir ese llamado de lo desconocido, desde el exterior, entonces solemos alejarnos de los padres para indagar un poquito, ¿no? De qué es lo que se mueve fuera de casa y con ello poder encontrar de alguna manera nuestra propia identidad. Pues bien, cuando llegamos a la edad adulta y para toda la vida, hay que tener muy presente que todas las etapas previas van a seguir conviviendo dentro de nosotros para siempre. Y esto es verdaderamente significativo, porque cuando nos encontramos con un bloqueo creativo, enlazando con lo de antes, cuando tenemos un conflicto, cuando buscamos ideas, cuando a veces aparentemente incluso teniendo muchas ideas y diciéndonos, si yo soy muy creativa, pero aún así hay algo que no me permite moverme de aquí y me estanco. Bueno, pues yo me he dado cuenta con este camino mío propio personal y mi profundización y aprendizajes y conocimientos, que la creatividad como tal se me quedaba como un poco corta y necesitaba seguir profundizando, ¿no? En ese ámbito un poco más de herramientas o disciplinas de desarrollo personal que me permitieran ver y bajar a otras capas un poco más profundas para ver qué pasaba ahí, qué pasaba, ¿no? Poniendo este caso como ejemplo de a mí misma o a otras personas de si yo soy muy creativa, ¿por qué no, por qué sigo aquí estancada? ¿Por qué no me permito moverme de aquí? Y entonces, en muchos casos, recogiendo la información anterior, pues todo esto tiene que ver con nuestra niñez, tiene que ver con los padres que hemos tenido,
la cultura que nos ha rodeado, el entorno que nos ha rodeado, las experiencias que hemos vivido e incluso también lo que hoy en día se conoce como epigenética, que son esas emociones y traumas que está demostrado que heredamos de nuestros ancestros. Entonces, bueno, pues todo está enlazado, pero esto es importante mantenerlo presente. Em, Me he anotado también 4 aspectos fundamentales, porque bueno, el tema es muy profundo, es verdaderamente un tema muy amplio, pero creo que con esto sí que puedo dar algunas pinceladas de modo que las personas que nos escuchen luego pues puedan reflexionar que es de lo que yo creo que se trata, que es el valor que yo quiero ahora mismo aportar aquí, ¿no? Llevar a la reflexión para que se produzca, pues a lo mejor un movimiento o un punto de inflexión hacia otro lado para no permanecer donde quizás me siento estancada. Entonces, hay 4 aspectos fundamentales que yo considero muy relevantes ahora mismo. Hay muchos otros, pero estos creo que son importantes. Uno es mi relación con el mundo. ¿Cómo me relaciono yo con el mundo, no? Vaya, cuando quiero construir un negocio, bueno, pues, ¿cómo quiero llegar a la gente? Dentro de este punto hay un aspecto relevante. Podríamos recogerlo o denominarlo como espiritual o no, es una ley universal muy potente que es la ley del dar y el recibir. ¿Cuánto estoy dando yo? ¿Cuánto me permito recibir? Porque es que hay personas que ni siquiera se permiten recibir. Y como todos somos energía, como somos energía y la energía, si no se mueve, se estanca, pues si esto no está equilibrado, nos estancamos. Por otro lado están mis talentos, ¿no? La necesidad de, pues, en ese camino de quién soy yo, de descubrir cuáles son mis talentos innatos, porque todos los tenemos. Entonces, hay quienes ya saben cuáles son y entonces, pues claro, van como una bala. Fantástico. Hay otros que necesitamos un poco más de tiempo y nuestro proceso puede ser más largo. En cualquier caso, a esta vida, desde mi punto de vista, siento que venimos a aprender y como venimos a aprender desde que nacemos hasta que nos vamos a otro plano, pues todo es un proceso, como decíamos, y es un aprendizaje. Pero es importante reconocer cuáles son tus talentos para ponerlos al servicio. Lo tercero sería la fuerza de la comunicación, porque cuando quieres entregar algo al mundo y quieres llegar a otras personas, tiene que haber un hilo conductor, bien si quieres entregar un producto físico o un servicio o ayudar a alguien de una determinada manera, es necesario comunicar. Entonces eso hay que potenciarlo y ahí hay quienes de nuevo llegan con esa habilidad de manera innata y hay otros que necesitan a otras personas que le den apoyo o un acompañamiento durante un tiempo para que se lancen, porque si no, sus servicios, sus dones, sus talentos se quedarán estancados con ellos para siempre. Entonces tenemos que abrirnos, ¿no? Bueno, pues a veces a buscar ayuda si la necesitamos para determinadas cosas. Fijaros que todas las profesiones necesitan, todas las profesiones son comunicación. Lo que pasa es que cada uno se comunica de una manera distinta. Los escritores a través de los libros, los pintores, los fotógrafos a través de las imágenes, los escultores, los mentores de negocio, los profesores. Todos necesitamos comunicarnos, entonces es un pilar fundamental a tener presente. Y el último, aunque no sea el más importante, pero sí que es muy relevante, es la confianza en uno mismo, en una misma. Y esto me consta que muchas y muchos flaqueamos de ello. Y pues se requiere confianza en uno mismo para expandir nuestra creatividad y esas ideas que nos llegan cada día y tal, pero que de alguna manera se quedan ahí, se quedaron ahí, no sabemos dónde, pues necesitamos cultivar esa confianza. Y para cultivar y desarrollar esa confianza es necesario en muchos casos profundizar, como decía antes, hacia capas más profundas para entender y comprender de dónde viene ese posible conflicto.
porque hay algo verdaderamente interesante que muchos expertos del desarrollo personal y grandes personas, grandes referentes nos han trasladado a lo largo de la historia, y es que no es nuestra sombra lo que nos asusta, sino nuestra luz. Y para concluir con esto, voy a compartiros, y ya acabo aquí, un brevísimo relato porque creo que venía muy a cuento y me parece precioso, y cualquier persona que nos escuche lo podrá encontrar en internet, pero yo os lo quiero compartir. Es un breve relato que no escribió él, lo escribió Marianne Williamson, escritora estadounidense, pero Nelson Mandela, cuando fue elegido como, bueno, sí, como presidente electo de Sudáfrica, leyó lo siguiente. Y dijo, os lo leo aquí: nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no la oscuridad, lo que nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso o fabuloso? Cuando en realidad la pregunta es, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. El hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte para que otras personas cerca de ti no te sientan inseguras. Nacemos para hacer manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros. No solamente algunos de nosotros, está dentro de todos y cada uno. Y mientras le dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. No, Concluye qué Adriana. belleza. O sea, Inma, tomé muchísimas, muchísimas notas, o sea, porque el tema de la espiritualidad es otro que para mí, o sea, me llena, y me llena de esa manera. Soy muy espiritual, soy una mujer muy espiritual, no solamente en la religión, sino espiritual a nivel de encontrar ese camino, ese quién soy yo, de reflexionar acerca también de mis actos, de mis acciones, todo. Y de también encontrar mis dones y mis talentos, porque así como tú lo decías al inicio, no es sencillo. O sea, yo veo, por ejemplo, a mi hija, que también tiene 13 años, es una adolescente, que ella tiene muy claros cuáles son sus dones y sus talentos, y también te lo digo, o sea, el saber que dibuja también, que pita también, que hace esto, o sea, y como soy tan consciente de eso, siempre como que se lo aclaro, le digo, pero tú cantas, pero tú pintas, pero tú dibujas, pero tú sabes usar los colores, tú sabes, o sea, eso lo hago de manera consciente porque hoy por hoy sé que eso es muy importante, y que a mí me hubiera encantado que también de chiquita me hubieran empezado a decir para qué era buena, ¿no? Y, y al igual que tú, me pasaron muchos años en los que yo decía, y que soy una cosa diferente es formarte y estudiar en una universidad y estudiar algo que a lo mejor te llama la atención, pero no sabes si eso es realmente el don que tú tienes, y es donde tú debes estar en una empresa o con la profesión con la que debes estar. Y muchas veces terminamos por caminos totalmente diferentes a los que ya teníamos en una empresa. Pero qué importante es, me quedo con esta última frase, y yo, o sea, lo tomé nota en el último puntito, y no es la sombra lo que nos asusta, sino nuestra luz, porque estaba súper largo y divino. Me encantó, lo voy a buscar en internet, pero precioso, Inma. De verdad te agradezco mucho por esta charla, por, por explicarlo de esta manera. Escucharte ha sido ameno, ha sido muy agradable, lo explicas muy bien, y es muy lindo escucharte, Inma, de verdad. Gracias por tu tiempo, y por sacar de tu corazón y explicarnos y prepararlo de esta manera. Inma, de verdad, encantada de tenerte aquí. Gracias a todos los que nos están viendo y los que nos verán en diferido. Cualquier cosa, quiero que Inma nos cuente qué servicios tiene y dónde la pueden encontrar.
Muchas gracias, Adriana. Bueno, pues sin duda en Instagram y en mi página web, además en la web o en Instagram, tienen acceso a mandarme email, a escribirme por mensaje privado, por teléfono, o sea, todos mis contactos están ahí en pasionistas.es. Y bueno, también es cierto que estoy en ese proceso, como decías al principio, de que todavía no sé si este nombre será definitivo o como estoy en evolución y tengo un gran proyecto en mente que me apasiona, que siento que tiene que ver con el hogar de alguna manera. No quiero contar, no quiero adelantar todavía, pero sí que verdaderamente tiene que ver con mi propósito de vida, pero tiene mucho que ver también con lo que hago y también tiene mucho que ver con todo lo que yo comparto en mi web. En mi web yo creo que sí hay una gran parte de mí, de quién soy y de lo que hago, de cómo recojo toda mi experiencia y las distintas herramientas a mi disposición para acompañar a otros profesionales y negocios digitales a gestionarlo y a desarrollarlos, así como en la organización de talleres creativos y de introspección para encender esa chispa que todos llevamos dentro y ampliar nuestra mirada. Acompaño a personas a salir de ese bloqueo que a veces llamamos creativo, pero que puede ser creativo o que puede ser un bloqueo vital. Lo que me gusta es ayudarles a identificar de dónde viene eso para que sean conscientes y a partir de ahí poner acción, que es lo más importante. Siento que uno de mis potenciales es impulsar y llevar a otras personas a la acción, a movilizarse y en grandes líneas eso es lo que hago, Adriana, pero la mayor parte de todo está ahí recogido, aunque haya una evolución, aunque cambie el nombre, pero seguirá estando todo en este entorno, sí. Perfecto, Ima. ¿Cuál es tu página web? ¿Nos puedes contar? Mm, sí, pasionistas punto es, pero te dije punto es y ahora mismo sí, pasionistas punto es. Listo, perfecto. Esa es tu Estaba página dudando. web. Esa es tu Mm, página web. ¿Y tu cuenta de Instagram, cómo está? Pasionistas. pasionistas.es también está en Instagram, sí. Ok, listo, perfecto. ¿Tienes alguna otra red en la que estás? Bueno, estoy en LinkedIn también, por supuesto, porque lo podrán encontrar, ¿no? Tanto en la web como en Instagram está el acceso a mi perfil de LinkedIn y pueden encontrar todas las redes ahí, sí, dentro de la web. Listo, listo, perfecto. ¿En LinkedIn te encontramos también como pasionistas o como Ima? No sé si en LinkedIn va a ser tan fácil llegar como pasionistas o como Inma López, que es mi apellido. Entonces, por eso creo que lo más sencillo es pinchar el enlace desde En la Instagram o página. desde mi web y os llevaría directamente a mi perfil de LinkedIn, sí. Ujú. Perfecto, Ima. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, a todos los que nos acompañaron, muchísimas, muchísimas gracias, a los que nos verán en diferido igualmente. Inma, un mensaje final para todos los que nos están viendo. Mm, Pues un mensaje final sería el hacerse siempre una pregunta muy potente, que es el ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si me atrevo? O ¿y si pruebo a? ¿No? Entonces, os invito a todos a que dejéis de procrastinar aquello que lleváis tanto tiempo queriendo hacer, porque no tiene que ser algo enorme, puede ser simplemente una conversación con alguien, una conversación pendiente con un familiar. No sabéis de qué manera ese tipo de cosas personales nos pueden ayudar a movilizar otras cosas, porque todo está vinculado. Entonces, preguntaros eso de, ¿y qué pasa si, no? Porque ese sí nos abre puertas, nos abre oportunidades y de hecho no es solo la pregunta, sino la respuesta sí es la palabra con mayor posibilidades y mayor apertura de puertas.
Perfecto, entonces nos quedamos aquí anotándola. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si lo intentamos? Ima, Ima, Mm, muchísimas, muchísimas gracias. Un beso enorme y a todos los que nos Un acompañaron, beso, un muchas beso a gracias. todos y mucha creatividad para todos. Un abrazo.